que nos amáramos todos como Él nos amó, que nos amáramos todos como Él nos amó. Pedimos el don del Espíritu Santo para que sea Él el que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para escuchar la palabra de Jesucristo, la palabra de Cristo que nos viene por medio del Santo Padre en este tiempo de Cuaresma. Pedimos a la Virgen María un corazón dócil, virginal, para que esta palabra produzca todo el fruto en cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, llegamos a este tercer jueves de este ciclo de estas charlas cuaresmales que estamos teniendo en la parroquia y en la que vamos reflexionando a la luz de la fe en ese mensaje que el Papa nos ha entregado a toda la Iglesia. Es un signo de comunión afectiva y efectiva con el Papa, no solamente acercarnos a sus escritos, ¿no?, acogerlos con esa actitud obediencial, ¿no?, de el que se acerca a esa palabra que Cristo nos hace llegar, ¿no?, a través de su vicario en la tierra. Y en esta tercera charla cuaresmal vamos a reflexionar a la luz de la fe en esa tercera afirmación de las 5 que os decía que el Papa destaca en el mensaje de Cuaresma, hablando explícitamente sobre la Cuaresma. Vamos a centrar esta tercera charla cuaresmal en esa tercera afirmación en la que el Papa dice que la Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Y además nos indica Él mismo cómo acontece este dejarnos servir por Cristo. Dice, esto sucede cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. Bueno, pues de eso se tratará, y de eso se trata en este tiempo de Cuaresma. En primer lugar, de escuchar la palabra de Dios y dejar que nos transforme sus conmovedores mensajes, ¿no?, puesto que son mensajes, invitaciones, llamadas del mismo Señor, a cada uno en particular, y a todos como comunidad, como Iglesia. Por tanto, cuando escucho la palabra de Dios, es Dios quien se da a conocer en ese diálogo que desea tener con nosotros, según nos dice el Papa Benedicto en esa exhortación Verbum Domini, sobre la palabra de Dios. Es el Señor quien me sirve este alimento tan necesario, con el cual conozco sus planes sobre mí y sobre todo cuanto me rodea. La palabra de Dios que es luz en nuestro caminar. Esa palabra divina que nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor. Sigue diciendo en esta exhortación el Papa Benedicto XVI, el Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Bien, pues nos dejamos servir por Cristo en primer lugar cuando escuchamos la palabra de Dios. Y en segundo lugar, dice el Papa, cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. Me llamó la atención profundamente cuando
leía el mensaje del Santo Padre de Cuaresma, el que no destaca, como a lo mejor muchos esperaban escuchar, ¿no? Pues que en el tiempo de Cuaresma destacara pues, el sacramento de la confesión, ¿no? Y sin embargo, el Papa resalta en particular la Eucaristía. Y me alegro porque el año pasado aquí en la parroquia enfocamos, si os acordáis, las charlas cuaresmales según el sacramento de la confesión. Y este año, gracias a la sugerencia del Papa, podemos no solo acercarnos, porque ya lo hicimos, y además lo hemos hecho abundantemente durante todo el año en ese grupo de formación de liturgia, ¿no? En el que hemos ido ahondando, ¿no? En el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Sino que yo diría que más que acercarnos, sumergirnos más en este sacramento de la Eucaristía, pero desde esta perspectiva nueva que nos resalta el Santo Padre en su mensaje, como es el servicio de Cristo. Fijaos qué perspectiva más hermosa de acercarnos a la Eucaristía. En la Eucaristía es Cristo el que me sirve a mí. Cuando lo que nos sale con bastante frecuencia es pensar que somos nosotros los que servimos a Cristo. Por ejemplo, pues en el ministerio de lector o de canto, o haciendo las moniciones, o acercándonos pues a dar la Sagrada Comunión. Tenemos como que esa viva conciencia de que en la Eucaristía somos nosotros los que servimos a Cristo. Y el Papa ha querido dejarnos destacar, ¿no? Sobre todo esto que es más radical, ¿no? La Eucaristía no soy yo el que sirvo a Cristo, es Cristo el que me sirve a mí. Por eso comencemos por escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos lleve, ¿no? A esa contemplación amorosa, ¿no? Para dejarnos iluminar, modelar y así poder ser otros siervos, dado que, como dice el Papa, solo se puede testimoniar lo que antes se ha experimentado. Pues no podremos ser testigos, ¿no? De ese ser siervos para los demás si no nos dejamos previamente servir por Cristo, ¿no? Si no experimentamos en nuestra propia vida ese servicio, ¿no? Del Señor. Y para esta meditación o contemplación de Cristo como siervo de Dios y de los hombres, podríamos coger dos textos bíblicos y tener de fondo una imagen. Entre los textos bíblicos os sugiero, si no hoy, pues cualquier otro día de la Cuaresma, pues que os acerquéis, por ejemplo, al que nos presenta la liturgia del Viernes Santo en la primera lectura, conocido como ese cuarto cántico, ¿no? Del siervo de Yahvé, de Isaías 52 y 53, ¿no? Mirad a mi siervo. Y el segundo texto que podemos tomar es, y el que vamos a hacer, es el de la liturgia del Jueves Santo, que es el Evangelio del lavatorio de los pies. Y como imagen, pues no puede ser otra que la de Cristo crucificado, donde contemplamos a ese siervo de Dios, ese siervo que sirve a la humanidad y a los hombres dando su vida, ¿no? Bien, pues leamos ahora y comentemos un poco pues este texto, ¿no? Del lavatorio de los pies, el capítulo 13 de San Juan, donde nos presenta a Jesús como siervo de los apóstoles, ¿no?
concretamente de los versículos del 1 al 16, que dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Resaltemos pues algunos puntos, ¿no?, que nos ayudarán a entender este texto bíblico, ¿no?, del lavatorio de los pies, ¿no? Vemos en primer lugar a los apóstoles que se sientan, se acomodan más o menos a gusto ese día de preparatorio, ¿no?, para la Pascua, y entonces Jesús les muestra el mejor modo de querer. Y el mejor modo de querer es el orden de la caridad, que es muy distinto al modo humano con el que nos entregamos y nos damos unos a otros, ¿no? Jesús ama sirviendo. Es más, sirve como un esclavo. Jesús hace la labor, ¿no?, que hacían los esclavos cuando llegaba algún visitante a la casa. Era costumbre recibirles, pues lavándoles los pies, como señal de acogida, no solamente como señal pues de limpieza, ¿no?, después de haber estado pues andando, predicando de un sitio para otro, ¿no? Cuando uno llega a casa y se lava los pies, pues descansa, ¿no? No solamente, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, de higiene, podríamos decir, ¿no?, después de andar por los caminos de Palestina, ¿no?, sino que es un gesto que da entrada a la casa, es un gesto de amor que se vuelve servicio, amor que se vuelve acogida, ¿no? Y Jesús es el siervo de Dios que lava los pies a sus discípulos, a cada uno de nosotros. Pero el servicio nace del amor. Para mejorar el servicio, para ser verdaderos servidores, necesitamos sobre todo de más amor, porque es el amor lo que nos lleva a servir. Es el amor el que nos convierte en servidores de nuestros hermanos. Solo por amor verdaderamente uno se constituye en servidor de los demás, ¿no?
que nos demos cuenta de la fuerza tan grande, ¿no?, que tiene el amor, ¿no? Pero son muchas las cosas que nos detienen a la hora de servir, ¿no? Somos conscientes de que nuestro egoísmo, nuestra soberbia, los recuerdos que tenemos de los males que nos han hecho otras personas, y eso nos obstaculiza, ¿no?, para servirles, ¿no? La conciencia de la propia incapacidad, ¿no?, que muchas veces pues es un freno, ¿no?, para darnos, para entregarnos a los demás, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no?, que frenan a uno, ¿no?, a la hora de darse y de servir, ¿no? Pero fijaos que el amor vence todos los obstáculos. El amor vence el obstáculo del ridículo. Muchas veces hemos de servir exponiéndonos al ridículo, pero cuando hay auténtico amor, pues eso se vence con facilidad, ¿no? El amor vence el obstáculo del egoísmo. Cuando decimos, no, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero para darme o entregarme o servir a esta persona, bueno, pues el amor vence, ¿no?, muchas veces esos obstáculos, ¿no? Lo mismo que vence el obstáculo de la envidia y del resentimiento. Son esas barreras, ¿no?, que muchas veces pues nos impiden servir a los demás, ¿no? Fijaos que vivimos en una sociedad en la que tenemos las agendas muy llenas y no tenemos tiempo para acoger a la gente. Tenemos tantas cosas que hacer, que a veces nos olvidamos de lo fundamental que es cada persona en concreto, ¿no?, por la cual el Señor ha dado la vida, ¿no? Amar al otro es acogerle en mi vida, es sacar tiempo, es tener lugar para él en la oración. A lo mejor no puedo servirle físicamente porque no puedo darle nada materialmente, ¿no?, pero sí le tengo presente, ¿no?, en mi oración, pedirle al Señor por esa persona, por su situación, por sus problemas, por sus dificultades, ¿no? Eso siempre lo podemos hacer, y por eso el amor vence, ¿no?, cualquier barrera, ¿no?, que se anteponga entre nosotros y el servicio, ¿no?, a los demás, ¿no? Qué hermoso, por ejemplo, es el momento de las peticiones en la Eucaristía. No sé si nos hemos percatado, ¿no?, de este momento de las peticiones, ¿no?, donde pedimos por tantos y tantos hermanos nuestros, ¿no? Pedir es darle acogida a los demás en nuestro corazón. Para que tengamos un corazón verdaderamente católico, hemos de darle acogida en nuestro corazón, pues a todos, ¿no? Y por eso la Iglesia, como veis, en las peticiones presenta, ¿no?, pues una variedad bastante amplia, ¿no?, de intenciones, ¿no?, para que vayamos ensanchando nuestro corazón, de pasar de mis preocupaciones, de mis necesidades, de mis intenciones, a tener las intenciones de la Iglesia, que son las intenciones de Cristo, ¿no?, en definitiva, a la humanidad entera, ¿no?, cada hombre. Por consiguiente, si nos llenamos de amor, pues nos llenaremos también de servicio. Por eso una sociedad que esté llena de amor es una sociedad donde el servicio a todos, especialmente a los más necesitados, va a estar siempre presente. Y sin amor no hay servicio. Por eso, pues en este tiempo de Cuaresma viene muy bien, ¿no?, revisar, pues cuando me veo falto de darme, de servir, tendré que preguntarme, ¿no estaré herido en el amor, en la caridad? En segundo lugar de este texto, ¿no?, la sorpresa y el estupor que manifiesta Pedro ante Jesús, ¿no? Cuando Jesús va lavando los pies a todos los apóstoles, Pedro dice, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Pedro comprende de manera particular lo profundo, ¿no?, de la humillación del Señor, y se revela, no acepta que su Señor, su Maestro,
esté a los pies y queriéndole lavar los pies, ¿no? Comenta San Agustín en estas palabras del Evangelio: tú, a mí, más que explicadas, merecen ser meditadas estas palabras. No vaya a ser que la lengua no sea capaz de expresar lo poco que nuestra mente puede comprender de su verdadero sentido. Más que explicar, estas palabras merecen ser meditadas y vueltas una y otra vez, ¿no?, en nuestro corazón. Pedro percibe la distancia entre él y Jesús, ¿no?, entre su corazón pecador, ¿no?, y el corazón de Cristo, ¿no? Por eso le cuesta comprender que Jesús, tan grande, tan santo, se humille tanto, que todo un Dios se humille ante el hombre para lavarle los pies, ¿no? No puede tolerar Pedro que Jesús, su Señor y Maestro, se abaje hasta él, ¿no?, para lavarle los pies, ¿no?, que quiera servirle, ¿no? Pedro no entiende, como tampoco, pongamos un ejemplo, ¿no?, como tampoco el árbol entiende la poda, ni la tierra el por qué está siendo arada. Y es que la humildad solo se puede reconocer desde la humildad. La humildad solo se puede reconocer desde la humildad. Pero tercer aspecto, y vamos avanzando, ¿no? Jesús le disculpa. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Es decir, Pedro lo comprenderá cuando tenga que amar a sus inferiores a él. Sabrá algo del amor divino cuando realmente llegue a amar a otros menos listos, o menos santos, o con menos autoridad, y le sirva sin ningún ademán de desprecio. Es más, llegará a amar incluso a los que le desprecien, porque su amor será de un nivel divino. Y con suma paciencia y mansedumbre, damos un paso más, pero con la firmeza de Jesús que le replica a Pedro: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Fijaos que solo le bastó a Pedro estas palabras para hacerle cambiar de arriba abajo. Jesús, que conoce bien a sus discípulos, lo convence, ¿no?, con el argumento más hondo, el que más le afecta al corazón de Pedro, y es: o conmigo o contra mí. Y Pedro pues no puede soportar, ¿no?, estar alejado de su Señor, porque le quería. Su queja y su rebeldía manifiestan un amor muy grande, pero imperfecto. No comprende la grandeza de aquella humillación, como tampoco el significado de aquel servicio. Bien, pues todos los cristianos reflejados en Pedro tenemos que dejarnos limpiar el alma por Jesús. Cuando alguien se confiesa, Dios se sitúa de rodillas ante él para lavarle su suciedad. Tendríamos que saber repetir cada vez que acudimos al confesionario estas palabras de Orígenes: ven, Jesús, tengo los pies sucios, hazte siervo por mí, echa agua en la jofaina, ven, lávame los pies. Lo sé, es temerario que yo lo que te digo, pero temo la amenaza de tus palabras. Si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Lávame pues los pies para que tenga algo que ver contigo. Pero, ¿qué digo? ¿Lavarme los pies? Eso lo pudo hacer Pedro, que no necesitaba lavarse más que los pies, porque todo él estaba limpio. Yo más bien, una vez lavado, necesito ese otro bautismo del que tú, Señor, dices: tengo que pasar por un bautismo. Estas palabras de Orígenes nos pueden ayudar, ¿no?, cada vez que nos acerquemos al sacramento de la confesión,
el tener de fondo, ¿no?, esta actitud de Cristo, ¿no?, siervo, ¿no?, que se pone a lavar los pies a los apóstoles y que se acerca a nuestra vida, que también necesita ser lavada, ¿no?, del pecado. Y Jesús realizó esta ceremonia, podríamos decir, del lavatorio con sumo detenimiento. Lo va purificando uno a uno en medio de un silencio tenso. Todos se dejan lavar y se examinan. Pensaba en que dejarse lavar los pies para Mateo, por ejemplo, pues sería como recordarle ese previo lavado, el de su corazón, que estaba apegado al dinero, y Jesús quería dejárselo libre para seguirle, ¿no? Tengamos en cuenta que Mateo era el recaudador de impuestos. Cuando se acerca a lavar los pies a Andrés, pues le resultaría fácil, pues le recordaría aquella primera llamada de Jesús cuando se encontraba él con su hermano Simón junto al lago y les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Dejarse lavar los pies para Santiago, el mayor, le debió suponer una humillación, pues él fue uno de los que querían un puesto de honor junto a Jesús en el reino de los cielos. Lo escuchábamos ayer en el Evangelio, que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando Jesús les estaba hablando de la pasión, estaban ellos con esa intención mundana en su corazón de hambrear honores. Dejarse lavar los pies para Santiago el menor sería como recordarle lo que luego él diría, que la fe, si no tiene obras, está muerta. Jesús estaba haciendo lo que había dicho de palabra: yo he venido no para que me sirvan, sino para servir. ¿Qué debió suponer y significar dejarse lavar los pies para Judas Iscariote, cuando ni siquiera ver a Jesús, su maestro, a sus pies, le hizo cambiar su corazón duro, ¿no?, que no cambió ni siquiera ante este gesto, ¿no?, tan humillante de Jesús, su maestro, ¿no? Dejarse lavar los pies para Juan sería como prolongar por parte de su maestro el amor que siempre le profesó, llevándoselo junto a sí en los momentos importantes de la vida, por ejemplo, en la transfiguración. Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Pues para Juan, dejarse lavar los pies por Jesús sería como profesarle nuevamente el amor a su maestro. Y así podríamos seguir con cada uno de los 12 discípulos. ¿Qué supondría dejarse lavar los pies para uno y otro de los apóstoles? Es evidente que Jesús, con este gesto de lavar los pies a sus apóstoles, quiere no solamente dar a conocer el valor de la humildad, el valor del servicio y el valor de la purificación para acceder a la Eucaristía. No se trata, pues, de una lección más de las muchas que hemos recibido, ¿no?, sino se trata de una nueva revelación de la intimidad de Dios. Ellos saben que Dios es amor, pero ver de rodillas el amor humilde de Dios les parece demasiado. Pedro ama a Jesús y sabe que el Señor también le ama, pero es consciente, ¿no?, de esa distancia que existe entre su corazón, con deseo de amar, pero envuelto, ¿no?, en la mezquindad del pecado, y el corazón de Cristo, puro, inocente, lleno del verdadero y auténtico amor. Tanto el amor de Pedro como el de Jesús son entrega, pensar en el otro, querer el bien del otro, pero con una gran diferencia, que para Jesús el mayor sirve al menor.
El mayor sirve al menor. Dios sirve al hombre, incluso al hombre sucio por el pecado, es decir, al hombre que no le ama. Esa es la diferencia. Por eso, cuando en la tarde del Jueves Santo, ¿no?, es tan elocuente, ¿no?, este gesto, ¿no?, a mí es uno de los gestos que me conmociona interiormente, ¿no?, porque me hace caer en la cuenta de todo esto, ¿no? Y uno se ve haciendo presente a Cristo, ¿no? Y por un lado, pues tan lejos, ¿no?, de esta actitud de siervo, ¿no?, incluso para servir pues a aquellos, ¿no?, que te pueden traicionar, ¿no?, como Jesús, que lavó los pies y cuando se puso delante de Judas, ¿no?, pues también le lavó los pies con el mismo amor con que se lo lavó a Pedro y a Juan, ¿no? A Pedro le cuesta aceptarlo y se resiste como nos cuesta a nosotros. Y nos resistimos tantas veces, ¿no? O es que no nos resistimos cuando toca acercarse a la confesión. O es que no nos resistimos cuando toca acercarnos a recibir el don del Espíritu Santo en la confirmación, en el que solemos poner el acento más en el joven que reafirma su compromiso de seguir siendo cristiano y no en la gracia, en el don del Espíritu Santo que recibimos inmerecidamente. Pero también nos resistimos a dejarnos lavar por Cristo. En el fondo es que nos cuesta dejarle a Cristo ser siervo. ¿Y por qué al hombre le cuesta dejar a Cristo que sea su siervo? Pues por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, porque nos cuesta reconocer, ¿no?, hasta dónde llega el amor de Dios por cada uno de nosotros, ¿no? Pero dice el Papa que esto sucede, es decir, este dejarnos servir por Cristo para llegar a ser como Él, cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. Por tanto, es en la Eucaristía, en ese contacto con Jesucristo vivo, donde aprendemos a servir. Es en la Eucaristía donde aprendemos que el grano de trigo tiene que caer en tierra para dar fruto. Pero vayamos a las distintas maneras que hay de servir, porque cuando esta actitud de Cristo la llevamos a nuestra propia vida y pensamos las distintas maneras que hay de servir, pues nos damos cuenta que hay actitudes en nuestro servicio que no se parecen a la de Cristo. Sabemos que existe una manera de servir que no genera alegría ni paz, que no hace crecer a la persona. Ese es el servicio por interés, ya sea para ganar la voluntad de alguien, incluso la de Dios, que muchas veces en nuestro servicio vamos buscando un interés, ganar la voluntad de Dios, que Dios haga lo que yo quiero, y si no lo hace, me enfado, ya sea por temor o ya sea inclusive por sentirse bien y dejar tranquila la conciencia. Bueno, pues esta manera de servir nace de una opción fundamental egoísta, porque manifiesta una falsa humildad y, en definitiva, utiliza a las personas, inclusive se utiliza a sí mismo. Lo único que logra con esta manera de servir la persona es autoesclavizarse de aquello que pretende conseguir, ¿no? Existe otra manera de servir, que tal vez genere satisfacción, pero que tampoco hace crecer, y hemos de estar atentos, ¿no? Es aquel servicio sincero, con desprendimiento y entrega, que busca ayudar al otro en su necesidad y le brinda lo necesario para salir de su situación, pero
genera dependencia. Cuando yo sirvo a alguien y eso me crea una dependencia, pues esa manera de servir nace, sí, de un interés por el otro, pero un interés que me hace dependiente de la otra persona. Ese servicio no libera, ese servicio no hace crecer a la persona, ese servicio en el fondo nos esclaviza, ¿no? Porque nos hace caer, ¿no?, en una dependencia del otro. Existe, por último, otra manera de servir que hace crecer a la persona, pero es justamente la manera más desconcertante, porque no implica darle al necesitado, sino reconocer que el necesitado soy yo, e ir a recibir de los demás. Esta última manera de servir nace de la auténtica opción fundamental por el amor, por el nosotros. Implica no solo que mi felicidad personal está unida a la felicidad del otro, sino que es el otro el que me hace feliz a mí. Cuando los demás sean felices, yo seré feliz, porque ellos lo son. Cuando ellos se realicen, yo también me realizaré. Por eso ese es el servicio más que produce, ¿no?, esa alegría profunda, esa paz, ¿no?, que no crea dependencia alguna, que da total libertad, ¿no?, al corazón humano. Por tanto, ya nos damos cuenta que el servicio es ambiguo, ¿no?, y que su valor solamente está dotado si vemos el sentido que motiva ese servicio. Por eso, en este tiempo de Cuaresma, ese dejarnos servir por Cristo nos convierte a nosotros en servidores, pero aprendiendo de Cristo, que sirve por amor, sin crear dependencia, sino un amor que no se mira a sí mismo, sino un amor que mira al otro, ¿no?, mirándole y entregándose por entero, ¿no? Nos podemos llamar a engaños, ¿no?, muchas veces cuando pensamos que pues el único servicio válido, ¿no?, es el que nace, ¿no?, pues solamente de hacer pues un favor a otra persona, ¿no? Siempre tendremos que revisar si esa entrega, si ese servicio nace de un amor verdadero o no. Por eso el amor es el que le da sentido al servicio. Y por eso aquel que sirve con amor, pues nunca se cansa, porque el amor pues siempre busca darse más, ¿no? Otra cosa será pues el cansancio físico, ¿no?, que muchas veces en ese servicio, en esa entrega, pues uno experimenta, ¿no?, como fruto de la condición humana, ¿no? Pero en el amor, cuando ese servicio está empapado de amor, pues ese servicio no cansa, ¿no? Es más, me planifica y me planifica como persona, ¿no? No hay mayor amor, dice el Señor, que dar la vida por sus amigos. Y ese dar la vida es dar la vida día a día, en la renuncia personal, tantas veces en favor del otro. Por eso esto implica abrirse al otro, abrirse de tal manera que para llegar a descubrir sus necesidades y deseos más profundos, incluso aquellos de los que ni siquiera el otro es consciente. Así visto, pues el servicio es exigente. No se trata de hacerle servicios al otro, sino ponerme al servicio del otro, ponerme a su servicio. Supone, por tanto, un respeto, un aprecio por la persona del otro, por su ritmo, por sus experiencias, por sus criterios, por sus objetivos. Y eso supone e impone al mismo tiempo, pues, renunciar.
pues a mis criterios, a mi persona, ¿no? ¿Cuántas veces esto se tiene que poner en juego en lo que es pues la tarea pastoral, ¿no? En ese servicio de entrega, ¿no? Pues hay que saber respetar, ¿no? El ritmo personal que Dios lleva con cada uno, ¿no? Que no nos lleva a todos de igual manera, ¿no? Y por eso el sacerdote que sirve pues tiene que prestar atención, ¿no? A lo que el Señor va haciendo en cada uno, ¿no? Para servirle respetando el crecimiento y la acción de la gracia, ¿no? En cada uno, ¿no? Por eso este modo de servir es liberador, porque libera al otro de sus limitaciones y lo impulsa a superarlas con mi esfuerzo y mi estímulo. Y no solamente es liberador para el otro, sino que me libera a mí también de la esclavitud de mi tiempo, de mis criterios, de mi ego, la esclavitud de mi vida, ¿no? Que ya no me pertenece, ya le pertenece al otro, ¿no? Porque se la ha entregado, ¿no? El que quiera ganar su vida, dice el Señor, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Sabemos que este camino de reconstrucción y de servicio pasa por la cruz. No hay servicio auténtico cristiano sin cruz, como ocurrió con su propia vida, ¿no? En Palestina, ¿no? Esa cruz que fue fruto del mal, del odio de los hombres, ¿no? Y que Cristo pues la convirtió, ¿no? Ni más ni menos que en fuente de bendición, ¿no? Y por eso mirar la cruz, ¿no? Y mirar al crucificado nos alcanza tanto bien, ¿no? Pues termino, ¿no? Resumiendo un poquito, como puntos breves y claros, lo que supone, ¿no? Dejarnos servir por Cristo, ¿no? Para llegar a ser como Él, que nos dice el Papa en el mensaje de Cuaresma, ¿no? Recordemos, primero, contemplamos a Cristo, que es el siervo por excelencia de Dios y de los hombres. Segundo, que ese servicio solo es auténtico en la medida en que es fruto del amor. Y Cristo no sirve como fruto de su amor por nosotros mediante su perdón, el alimento que nos concede, ¿no? Nos sirve de esa manera, ¿no? Entregándonos su palabra y entregándonos Él mismo en su cuerpo y en su sangre. En tercer lugar, este amor de Cristo es recibido con verdad por cada uno si de verdad se traduce en nuestra vida en servicio. Si Cristo me sirve a mí, ¿cómo no voy a hacer yo de mi vida un servicio? Acordados de esa plegaria tercera de la Eucaristía, ¿no? Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad, etc. Ser ofrenda permanente, ¿no? Significa ser servicio incansable, ¿no? A nuestros hermanos. En cuarto lugar, el servicio cristiano es aquel que implica a toda la persona y a toda la vida. Dar de lo que me sobra, de lo que en definitiva no cambia mi vida, aunque sea mucho, pues no me permite encontrarme realmente con Cristo. Porque no he de dar lo que sobra, sino dar de lo que realmente tengo, ¿no? Y soy, ¿no? Por eso aquella mujer, ¿no? De la cual Jesús se fijó cuando entraba en el templo, ¿no? Y la puso como ejemplo ante sus discípulos, ¿no? Veis, esta mujer pues ha echado todo lo que tenía, se entregó por entero, expresada esa entrega en aquellas monedas, ¿no? Que era lo que tenía. Mientras que nosotros no nos demos por entero, implicando toda nuestra persona, pues no estaremos siendo fieles testigos de Cristo siervo en medio de la humanidad. En quinto lugar, el servicio auténtico no es hacer lo mejor para el otro, sino que es ponerse a disposición del otro, de manera que sea Él quien disponga de mi vida. Sexto, el seguimiento de Cristo en el servicio a los demás pasa por la cruz, cruz diaria
de renuncia, de sacrificio, de incomprensión, que muchas veces por la cual tenemos que pasar, pero sabiendo que esa cruz es una cruz gloriosa, que termina en la resurrección. Y en último lugar, no desanimarse. Otra tentación tan fuerte, ¿no?, para el cristiano que quiere ser prolongación de Cristo, siervo, ¿no?, en medio de los hombres, ¿no?, el desánimo. El crecimiento en el amor es un camino lento de servicio, camino que nunca termina, sino que va pues creciendo, ¿no?, al igual que Cristo, ¿no?, se va acercando a la pasión y va creciendo su entrega, su servicio, ¿no? Nadie me quita la vida, yo la entrego libremente, ¿no? Ha llegado la hora de que pase de este mundo al Padre, ¿no? Pues si para esta hora he llegado, aquí estoy, ¿no? He aquí al hombre, ¿no?, dirán de él, ¿no? Si alguno permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Bueno, pues pidámosle al Señor presente entre nosotros aquí en la Eucaristía. Él es el que nos sirve, que nos enseñe en el contacto con Él, que nos enseñe a ser esos servidores que la Iglesia necesita y que el mundo está esperando de nosotros, ¿no?, que nos dé esas actitudes suyas, ¿no?, para poder servir, ¿no?, como Él sirve, con un amor y con una entrega total. Se lo pedimos a Él por intercesión de su Madre, la Virgen María, aquella que es fiel servidora, aquella que recibió lo más grande, ¿no?, que es el anuncio de ser madre, y lo primero que hizo fue servir a su prima Isabel. Pues se lo pedimos a ella que nos lo conceda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.